Bueno, pues Isidro, muchas gracias por estar aquí en el canal Zendeac. Es realmente un placer tenerte en esta pequeña entrevista que va a tener un carácter más bien general, con el propósito de reflexionar algunas de las cuestiones que se van a abordar durante el Congreso España sin Franco, España sin un Franco, que tendrá lugar los días 15, 16 y 17 de octubre en el Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo, como sabes. El propósito del Congreso es un poco aglutinar y juntar a pensadores y pensadoras que han nacido, porque tu caso es un poco excepcional, han nacido después del año 1975, después de la muerte de Franco, y en tu caso, digamos que llegaste un poco a posteriori, entre comillas, te llamas un poco a posteriori. En principio iba a estar con nosotros Alberto Garzón, pero bueno, él no ha podido en último término y nos parecía que en realidad hacía falta que viniese alguien a discutir con el otro planteamiento que estará en la primera mesa, que es Juan Ramón Rayo, que fuese un planteamiento fuerte y que tuviese, digamos, argumentos capaces de, bueno, pues, articular otra lectura sobre los problemas que se van a abordar en torno a la cuestión de Europa, que es la mesa efectivamente en la que tú abres y que es la del primer día por la tarde. Pues bien, como te digo, la idea es un poco preguntarte algunas cuestiones generales que marquen ese debate en torno a Europa, en torno al lugar de España en Europa y un poco en torno al ámbito de los mercados internacionales y la situación de España en esa realidad. Casi para empezar, y un poco como lo hacemos con todos los invitados, nos gustaría, si pudieses, y dado que tú has trabajado mucho en colectivos y muchos de los planteamientos que vas a traer a colación seguramente durante el Congreso surgen de trabajos que has desarrollado con el Observatorio Metropolitano, si nos pudieses contar mínimamente cuál es tu trayectoria reflexiva o de pensamiento y al mismo tiempo tu vínculo con colectivos y con, bueno, pues con el observatorio, etcétera. O sea, lo primero sería decir que efectivamente, o sea, yo siempre me he encuadrado más o menos tanto formalmente como en términos de militancia en colectivos. Yo me considero más un investigador que un pensador. En el sentido de la investigación siempre es una tarea colectiva. Y en el caso del Observatorio Metropolitano, pues bueno, es un proyecto de investigación militante que desde 2005, ya casi va para 10 años, pues lleva reflexionando sobre las transformaciones, un poco de lo que sería el terreno en el que se desarrolla la política, primero la política de movimientos sociales. Hemos ido avanzando hasta plantearnos simplemente un poco lo que son las condiciones coyunturales de la política en general, y eso exige pues determinados análisis sobre distintos elementos territoriales, distintos elementos institucionales que conforman nuestro panorama político inmediato. Nosotros empezamos preguntándonos, de ahí el nombre Observatorio Metropolitano, fundamentalmente por la ciudad de Madrid, como objeto de práctica política, como objeto de estudio. Desde ahí nos preguntamos la pregunta por Madrid nos llevó a la pregunta por cuál había sido la evolución en términos de economía política de España como formación social realmente desde prácticamente el final de la Guerra Civil en adelante, es decir, los orígenes, si se quiere, de la especialización española, especialización inmobiliaria, financiera. Y eso nos llevó también a plantearnos la cuestión de Europa. El 15M supuso una ruptura muy fuerte que nos llevó también a plantearnos cuestiones de corte, pues si se quiere, más de fondo político, responder a la pregunta ¿qué es la democracia? ¿Qué puede ser la democracia? ¿Qué puede ser la democracia hoy? Y esa es un poco la trayectoria del observatorio Metropolitano. Aparte de eso, yo pasé bastante tiempo trabajando en otro observatorio, llamado el Observatorio de la Sostenibilidad en España, que desapareció en noviembre de 2012, estaba en la Universidad de Alcalá. Y ahí pues yo desarrollaba una tarea también investigadora, un poco a caballo entre la economía, la ecología, los indicadores sociales. Y esa es un poco mi trayectoria más profesional. Estuve en un proyecto que se llamaba La Dinamo, más de corte cultural, como de crítica cultural y de militancia, que terminó en 2007. Y eso es un poco el ámbito en el que yo me voy. Yo de formación soy antropólogo, pero eso es algo que tengo... O sea, como que luego en la práctica he utilizado poco, entendiendo la antropología en el sentido más restringido que se utiliza en la academia, que se utiliza en sentidos más amplios. Quizás sí lo que he hecho tiene que ver con
con la antropología. Para empezar, dado que intervienes, como hemos dicho, en la Mesa de Europa, y por tanto lo que se va a reflexionar es un poco la dimensión en el terreno internacional de España, nos gustaría un poco empezar con una pregunta muy concreta que luego trataremos de deslavazar en otras que iremos abordando, ¿no? En vuestro libro, La crisis que viene, ese pequeño texto casi un poco de acercamiento a algunos de los problemas que se iban a avecinar o que se avecinaban ya con el inicio de la crisis, termináis con una consideración realmente rotunda, ¿no? Y la cito literalmente. Dicen, nada es ahora más improbable y más mezquino que el socialismo en un único país. Lo que la crisis demuestra de la forma más evidente es que los marcos de intervención solo pueden ser supraestatales. ¿Podrías un poco reflexionar sobre eso? Sí, o sea, la cuestión es, o sea, por ejemplo, por ponerlo, centrarlo en un debate que ha sido, por lo menos en lo que sería la izquierda, ha sido un debate que ha tenido peso y que posiblemente en años que viene va a tener todavía más peso. Es el debate de la salida del euro, ¿no? Es un poco el que vehicula una serie de concepciones acerca de qué es Europa, qué es España, cómo se sitúa, qué es la soberanía, qué es la soberanía económica, qué es la soberanía política. En este debate se suele cometer un error de partida y es pensar que la integración europea o la integración transnacional es algo que simplemente se parece a una infraestructura monetaria, es decir, nos pagamos con una determinada moneda, el euro, que es común, pero revertimos esto y nos encontramos con la misma situación de partida, donde hay una división del trabajo en la que los países son unidades económicas coherentes. No sé si me estoy explicando correctamente. Esto es un error. El proceso de integración europea, que en última instancia ha sido como corolario de lo que sería la reestructuración del mundo a partir de la globalización, lo que David Harvey llama el arreglo espacial, la división espacial del trabajo. Es decir, hay una división del trabajo que en sociedades complejas, capitalistas, pues tiende cada vez más a especializarse y eso tiene una expresión territorial. Eso implica que los territorios están vinculados entre sí por esa división del trabajo. Están vinculados normalmente por diferencias, no por semejanzas. Es decir, lo que a nosotros nos vincula con Alemania no es que tengamos la misma estructura productiva, sino que la tenemos diferente y complementaria, ¿no? El desarrollo del proceso europeo lo que ha significado es precisamente más niveles de integración. Es decir, nos encontramos con una situación en la que materialmente estamos vinculados al proceso económico europeo. ¿Qué significaría la salida política de ese proceso? Significaría la pérdida de poder político de decisión sobre lo que son esos procesos económicos. Yo a veces pongo un ejemplo que suele ser polémico o que cuesta así verlo, pero que yo creo que en el ciclo largo político se ve bien. Cuando en los años 60 surgieron los procesos de liberación nacional en el tercer mundo, lo que entonces se llamaba el tercer mundo, por supuesto todo el mundo estaba a favor de la independencia de los países africanos fundamentalmente, países asiáticos, pero sobre todo África. ¿Qué sucedió? Pues que la independencia política no fue acompañada de una independencia económica, sino que la economía seguía vinculada al control de la metrópolis. Pero, sin embargo, los ciudadanos de los países africanos perdieron derechos. Antes eran franceses y ahora se convierten en senegaleses que ni siquiera pueden entrar en Francia, porque no tienen los mismos derechos que un ciudadano francés, sino que están obligados y sometidos a una legislación de fronteras que les mantiene en sus propios territorios. Es un ejemplo que no tiene por qué ser el mismo caso en España es diferente, pero sí que ilustra un poco bien lo que significa dentro como de esas dos grandes opciones que son la opción voz, el ejercer fuerza sobre una situación en la que uno ya está, y la opción salida, el querer salir de una situación en la que ya está, se ilustra bien los problemas de la opción salida. Otra de las cuestiones que habéis trabajado de manera insistente y sobre todo muy, muy elaborada es en la cuestión de la financiarización de la economía española, ¿no? ¿Podrías hacernos un breve diagnóstico de esa financiarización dentro de la financiarización que se entra a partir de los años 70 a nivel global y en el contexto europeo? Sí, bueno, o sea, digamos que hay varios niveles de financiarización en la economía española. Estaría lo que sería la eclosión de los mercados de valores
Por ejemplo, a partir de mediados de los años 80, con la entrada de la Unión Europea, hay toda una burbuja financiera en España, propiamente financiera o financiera pura, si se quiere, es decir, de valores, de mercados de acciones y bonos que eclosionan en la Bolsa de Madrid, que se convierte en la que más rápido crece, yo creo que de todo el mundo. Tendría que revisar los datos, pero es un crecimiento súper fuerte, una entrada de capitales financieros en ese sentido muy alta, la propia extensión de los fondos de pensiones, un poco la que sería la financiarización de ese corte más vinculada a valores, pues es algo que en España ha tenido desarrollo, menos que en otros países anglosajones, pero ha tenido desarrollo, es evidente. La relación con América Latina, sobre todo a partir del principio de los años 90, con las privatizaciones en América Latina, las privatizaciones en España, está también está muy relacionada con el proceso de financiarización general. En la Bolsa de Madrid hay una parte de la negociación de títulos que es el Latibex, que es una negociación exclusivamente de títulos latinoamericanos, es decir, hay un proceso de financiarización, digamos que bastante desarrollado, pero donde España, sin lugar a dudas, cumple un papel central en la estructura financiera mundial es en la relación inmobiliario-financiera, los mercados de suelo. Lo que David Harvey llama el circuito secundario del capital, es decir, cuando se satura, y en principio desde el 73 en adelante están saturadas las líneas centrales, manufactureras, de diseño, etcétera, etcétera, el capital o los capitales buscan salidas en la acumulación por la vía territorial. Y eso es justamente lo que ha hecho España. Esa ha sido su especialización y ha sido fundamental. Ha sido fundamental en términos tanto cualitativos, es decir, de definición de un modelo político orientado enteramente hacia ese tipo de captación de capitales y de acumulación en el territorio, y ha sido también en términos cuantitativos un modelo de acumulación que pues bueno, recordemos los años entre 1995 y 2007, justo antes de la crisis, cuando media Europa renqueaba con unos niveles de crecimiento más bien melancólicos y como bajos, los países centrales, Alemania, pues apenas llegaba al 1%, al 2%, Francia, y España estaba en el 4, el 5, el 6, permanentemente, con unos niveles de consumo altísimos. O sea, fue muy importante en ese sentido. No podemos pensar tampoco, por ejemplo, en el desarrollo, la especialización y en la propia reforma de las líneas industriales alemanas, por ejemplo, o de países centrales, sin la explosión de consumo que supuso la burbuja inmobiliaria, el circuito secundario español. Era un modelo de vanguardia. A veces tenemos cierta tendencia a pensar en España y su sempiterna como retraso. Bueno, pues es que eso, es un modelo muy pernicioso, sin duda, lo estamos viendo desde hace muchos años, pero en aquellos años era la punta de lanza de lo que era la economía financiera mundial. De hecho, Estados Unidos fue la misma opción con una economía más compleja. Estados Unidos es un país de escala continental, es diferente, pero su apuesta clara fue un mismo modelo como de generación de consumo y crecimiento por la vía de la acumulación en el territorio, un modelo muy parecido al de España. Juan Ramón Rayo, que como hemos dicho va a estar contigo en la sesión de apertura, ha sido insistentemente muy crítico con el rol de los bancos centrales, y tanto a nivel estatal como el Banco Central Europeo o la Reserva Federal en Estados Unidos, etc. Nos gustaría saber un poco, bueno, sobre todo porque él señala, en los términos liberales típicos austriacos, que genera distorsiones enormes en el mercado y que un poco la burbuja inmobiliaria vendría determinada por ese crédito barato, etcétera, creado por los bancos centrales. Un poco cómo veis vosotros o cómo ves tú el rol de los bancos centrales, el lugar que deben ocupar, deben existir, ¿no? Sí, bueno, o sea, es que eso entraríamos para criticar la concepción liberal, habría que entrar a simplemente como cuestionar su lectura de lo que es el mercado. Mercados balrasianos, donde no hay acumulación de capital, donde todo el mundo mantiene una posición de intercambio limpia, eso no existe. Es decir, los mercados son poder financiero, en este caso poder financiero privado. Cuando los liberales hablan de la expansión de mercado, es decir, ellos tienen un determinado constructo teórico, que es que es prácticamente no hay más que intercambio, no hay acumulación, y la realidad pues dice otra cosa, y realmente cuando ellos fuerzan cambios los están forzando en el sentido del poder económico privado, ¿no? Entonces, en ese sentido hay una crítica conceptual que hacer como a la concepción liberal del mercado, es decir,
desde prácticamente el siglo XVII, cuando Adam Smith y luego más tarde Marx van a analizar los intercambios comerciales, ya están viendo desde el primer momento, los propios fisiócratas estaban viendo desde el primer momento que hay una tendencia a ir más allá de lo que es la producción. O sea, que el dinero tiene una realidad. Esto los keynesianos lo sabían muchísimo mejor que los liberales. El dinero tiene una realidad social y es capaz de avanzar a futuro determinadas pues, líneas de valor, de producción futura, etcétera, etcétera. Esto es así y es consustancial al capitalismo. Y los mercados reales funcionan así. Es decir, funciona el crédito y funciona la alocación de valor futuro. Es así. Cualquier noción que no lo analice pues tendrá problemas para entender el capitalismo actual y también para entender cuáles son las líneas de salida, que es lo que suele pasar con los liberales. Eso por un lado, eso sería la crítica conceptual. Por otra parte, ¿cuál es el papel de los bancos centrales? Pues el papel de los bancos centrales obviamente ha sido funcionar con unas políticas monetarias que favorecían estas líneas de crecimiento por vía financiera. Si no hubiera existido esto, ¿qué habría pasado? El desplome del capitalismo. Es decir, a partir de los años 70, a finales, cuando la revolución neoliberal, que por supuesto ya digo que por un lado en términos doctrinales dice una cosa, en términos prácticos hace otro, esto es una invariable liberal, no falla, pues se toma claramente la apuesta por el capital financiero, por el crédito, por el papel dominante de las finanzas. En última instancia. Y es una salida de crisis, es decir, esto surge ante un atolladero gravísimo del capitalismo para sacar adelante lo que serían las líneas que habían sido centrales durante los años 60. Las grandes líneas donde manufactureras, punteras, la automoción, aerolíneas, las propias nacientes de tecnología punta enseguida se incorporan como ese problema de exceso de producción. Tienen un grave problema y el problema es fundamentalmente que se ha llegado a lo que sería el límite de las posibilidades del keynesianismo, que también es una negociación y sobre todo es una negociación entre capital y trabajo, y el trabajo desborda por encima de las capacidades del capital para proveer en términos salariales. Entonces los salarios generan inflación, generan una serie de problemas que son problemas de fondo del modelo capitalista. Y entonces la única reacción posible que tenía el capitalismo para generar crecimiento sin volver a la demanda salarial, de hecho atacando la demanda salarial, es el crédito y la financiarización. No tenía otra. No tenía otra. O sea, simplemente lo que hubiera pasado es que la oleada revolucionaria del 68, que estaba muy relacionada con esta, hubiera poco a poco, en la medida que el capitalismo era incapaz de generar bienestar, lo habría liquidado. Otra de las cuestiones claves que habéis trabajado, bueno, y que conocemos, es la importancia de Alemania en la construcción, en toda la construcción de la Unión Europea, y sobre todo la situación un poco de estrés que generó a Alemania en los últimos años, hasta el punto de haber situado el rumor de una posible destrucción o desmantelamiento de la Unión Europea como una vía posible o que se rumoreaba como viable, ¿no? En ese sentido, nos gustaría, si dentro de los trabajos que vosotros habéis desarrollado, pudieses reflexionar un poco de ese rol de Alemania dentro de la Unión Europea y concretamente su responsabilidad en los últimos años. Sí, digamos que hay un punto de inflexión en la Unión Europea, como a finales de los años 70. Casi todos los países tienen problemas internos en ese momento bastante grave. Bueno, esta crisis de la que hemos hablado antes, en la que en realidad lo que estaba en juego era el carácter capitalista de la producción. Eso, la crisis de los 70 ve problemas que vienen arrastrados del 68 en términos revolucionarios, en términos de agitación social, en casi todos los países. Los hay desde luego en Francia. En España los hay mezclados con la transición política, con lo cual nunca se llegan a formular de una manera clara, están mezclados con la cuestión del franquismo, lo que se arrastra del pasado. Los hay en Italia, los hay en Alemania, los hay en Inglaterra. O sea, en todos esos países, cada uno de ellos tiene problemas bastante graves como de continuación del modelo de acumulación. La Unión Europea ahí se refunda y lo que crea es una esfera transnacional desde la que se pueden dominar los contextos nacionales. Digamos que dentro de ese proceso que siempre ha existido en el capitalismo, es decir, una esfera transnacional que no es de nadie, por lo tanto es del capital,
pero que se impone a contextos nacionales con unas fronteras y unas delimitaciones donde quedan encajados los procesos políticos, ¿no? Digamos que es una estrategia política clásica del capital para asegurar su hegemonía. Y en este caso pues se hace eso como a pequeña escala europea. Y ahí los dos agentes fundamentales, los tres agentes fundamentales son Francia, Alemania y el Reino Unido. El Reino Unido va a jugar un papel muy peculiar, digamos que maximizando su posición política, pero minimizando lo que serían sus vías de integración en las estructuras formales de la Unión Europea, pero es fundamental. Y el papel de la City londinense en toda esta reestructuración, tanto en la reestructuración interna británica como en la reestructuración de Europa, es central. O sea, es prácticamente el polo político y económico que va a dirigir las reformas. Francia tiene, en 1981 tiene una victoria de Mitterrand, que hace un experimento keynesiano, dura poco, tiene que pegar un giro salvaje y se pone debajo de las directrices alemanas. Alemania tiene su propia tradición liberal, que son los ordoliberales, que de alguna manera, con la caída de la socialdemocracia durante los años 70, va tomando cada vez más peso dentro de la configuración económica alemana, pero que todavía se mantiene hasta bastante tarde en parámetros muy parecidos a los del fordismo keynesiano interno, es decir, para la propia Alemania. Todo esto va a ser un combate, fundamentalmente entre Alemania e Inglaterra, un combate de posiciones donde las posiciones liberales, que además van asociadas a posiciones estratégicas atlantistas, pues van comiendo también terreno a lo que sería la posición alemana de economía social de mercado, pues con un pie en el ordoliberalismo, otro en la socialdemocracia, va variando, y en todo caso muy corporativo, es decir, con unos niveles de protección tanto de los flujos financieros como del trabajo dentro de los propios cuadros manufactureros alemanes y las líneas de exportación muy alto. A mediados de los años a finales de los años 2000, con la reunificación alemana, etcétera, Alemania entra en una crisis relativamente seria, una crisis presupuestaria por los propios costes de la reunificación, pero también por la insostenibilidad de su propia posición en un mundo crecientemente financiarizado, y se lanza una serie de reformas financieras precisamente para consolidar el poder de las finanzas en Alemania. Es la Agenda 2000 del canciller Schröder. Además, curiosamente, lo implementa la socialdemocracia. Esto también es un poco una invariante, ¿no? Aquellas medidas que pueden generar más descontento entre las clases trabajadoras, normalmente las suele tomar el partido que controla las clases trabajadoras formales, las fordistas, las encuadradas en marcos corporativos claros, que eso en Alemania funciona más o menos de esa manera. Y a lo que va a ir es precisamente a desvincular masas de capital de ciclos manufactureros a una disciplina salvaje de los salarios y a un quid pro quo en el que se hablen las mayores capacidades manufactureras o las bolsas de beneficio que provienen de los ciclos financieros se abren a los grandes fondos de inversión americanos fundamentalmente, y a cambio se liberan una serie de flujos financieros que van a ir a parar fundamentalmente a las burbujas inmobiliarias de los países del sur, es decir, a España. Y se genera, lo que se va generando ahí son nuevas vertebraciones, nuevas relaciones entre territorios. Y Alemania, por supuesto, en un país central, en una posición central, dirigente, pero también con vínculos muy fuertes con el resto de lo que sería la Unión. La operación del euro, de alguna manera, viene a dar como cobertura monetaria a este tipo de nueva configuración, de nueva división del trabajo. Alemania también tiene otra línea de expansión salvaje a partir de los años 90, que es el este de Europa, que eso fundamentalmente funciona en términos de disciplinamiento de su propia fuerza de trabajo. Es decir, un obrero especializado checo en 1993 cobraba un 20% de lo que cobraba un mismo obrero especializado en Alemania. Todo eso implica una exportación de capital bestial, pero también implica un disciplinamiento muy fuerte de los salarios en Alemania. Es decir, Alemania tiene un problema con su economía privada muy fuerte desde entonces, y es que no puede pagar los niveles salariales que venía pagando. Y eso siempre supone estar jugando con la crisis social. La capean bien, y la capean bien porque el Estado tiene todavía capacidad de actuación. Y el Estado tiene capacidad de actuación, y aquí es donde entra la cuestión de por qué Alemania, cuando irrumpe la crisis de 2007, se posiciona de un lado tan claro con el capital financiero. Porque la propia estructura
de los títulos de deuda, de la negociación de los títulos de deuda en los mercados secundarios donde se negocian las primas de riesgo, etcétera, etcétera, da a Alemania una ventaja competitiva radical en relación con los países del sur. Es decir, cada vez que España o Grecia se endeudaba más caro, Alemania se endeuda más barato. Le sale prácticamente a coste cero a endeudarse. ¿Y eso qué significa? Que el Estado sigue teniendo capacidad de acción, sigue teniendo la capacidad para contener los problemas que tiene su economía privada, que son muchos, sobre todo de corte salarial. Es decir, ya no pueden pagar lo que estaban pagando en los años 60, los años 70, incluso a principios de los años 80, pero el Estado puede seguir pagando un subsidio como el Hartz IV, que es prácticamente, no es una renta básica, pero es un subsidio mínimo de inserción. A cualquier ciudadano alemán le pagan 700, 800 euros de por vida para que pueda más o menos apañarse. Bien, ese tipo de políticas España obviamente no las puede hacer porque inmediatamente recibiría un ataque sobre su deuda soberana que la tumbaría. En ese sentido, es importante también otra cuestión que habéis trabajado, que es el modo en que el no respaldo por parte del Banco Central Europeo a las deudas de los países del sur sirvió también para refinanciar, señaláis vosotros en algún momento, los propios bancos alemanes, es decir, ya el propio sistema financiero alemán. Eso ha tenido una repercusión importante, obviamente, sobre los países del sur y sobre España de manera particular. ¿Cómo podrías un poco analizar eso? O sea, Alemania, desde el primer momento en que se plantea la cuestión euro, el sistema monetario europeo, el propio proceso europeo de expansión, intenta maximizar lo que sería la integración de los circuitos productivos europeos, manteniendo una posición que cuando todo funciona no se nota, es una posición prácticamente comercial. Yo fabrico coches, tú los compras, no hay mayor problema, pero cuando hay un corte en el flujo financiero, yo soy la potencia exportadora y tú tienes una burbuja inmobiliaria. Esto nos sitúa en posiciones completamente diferentes. Yo estoy del lado del acreedor, tú estás del lado del deudor. Y esto nos pone en posiciones radicalmente diferentes, aunque nuestro proceso productivo sea exactamente el mismo. Y durante todos los años de expansión del proceso europeo, Alemania se ha encargado de diseñar institucionalmente la Unión Europea, incluyendo el Banco Central Europeo, para evitar que haya responsabilidades redistributivas. Es decir, para que haya integración, para que haya división europea del trabajo, pero que eso no signifique en ningún caso que tú te tienes que hacer cargo digamos, de lo que suceda a los trabajadores en España, que en última instancia estaban comprando tus productos hacía 2-3 años, ¿no? Y esa ha sido la posición de Alemania siempre. ¿Qué ha pasado con el Banco Central Europeo durante estos años? El Banco Central Europeo es prácticamente la única capacidad estatal que tiene Europa. Y como todos los estados modernos, capitalistas modernos, son sensibles a los conflictos, son sensibles a la lucha de clases, no son... es decir, una situación de conflictividad social siempre transforma la estructura estatal, siempre. Siempre, porque hay una cuestión de capitalismo colectivo que está incrustada en lo que serían las estructuras del Estado moderno, que tiende, de alguna manera, a dar alguna respuesta a esas demandas. El gran ciclo de neoliberalismo, de alguna manera, ha podido salir adelante, o sea, o existe como conquista del Estado, porque esa conflictividad social estaba anulada, entre otras cosas porque las burbujas financieras son capaces de darle un poco de la vaselina necesaria para que no haya un conflicto social permanente, y en ese sentido la hegemonía neoliberal en el Estado pues se pudo más o menos afianzar, pero no en el momento en el que ha vuelto a haber conflicto. Las capacidades monetarias, que son capacidades estatales, tienen que reaccionar. Es decir, a nadie puede pensar que lo que ha sucedido desde 2007 con el Banco Central Europeo, y ha sucedido que se ha saltado sus propios estatutos infinidad de veces, no tiene que ver con la conflictividad social en Grecia, con la conflictividad social en España. O sea, son medidas que se han tomado precisamente y en última instancia para evitar que el enconamiento del conflicto social, de la lucha de clases, es una lucha de clases a nivel transnacional. Estábamos acostumbrados a verlas en contextos de cada país, pero esto es una lucha de clases transnacional. Bien, pues que esas luchas de clases en última instancia obliguen a una mayor redistribución al capitalista colectivo europeo de lo que supone determinadas operaciones monetarias que son capaces como de calmar
de calmar las tensiones sobre la deuda, de calmar... Y esto coexiste con con una demanda o con una alianza de los poderes financieros y de Alemania que precisamente ponen la tensión ahí. Entonces ahí hay una contradicción fuerte en el propio seno del Banco Central Europeo, que insisto, es prácticamente el único núcleo estatal que tiene Europa, que de lo que está reflejando son las propias tensiones de la lucha de clases en el continente europeo, y que está por resolver. Seguimos con ella. Es decir, cuando Draghi, que no es que sea un benefactor ni muchísimo menos de nadie, pero simplemente tiene una visión diferente de cómo puede salir adelante el proceso de acumulación europeo, busca fórmulas semejantes a las que en Estados Unidos y de vía derivada en Europa han calmado en los últimos años las tensiones sobre la deuda. Alemania rechina, es decir, esto bien, pero claro, nosotros necesitamos disciplina, necesitamos de alguna manera que la deuda vuelva a ser fuente de beneficio, que nosotros volvamos a tener ventajas comparativas para nuestro Estado, etcétera, etcétera. La cuestión clave y reiterada por parte de los liberales es que la vía de la privatización es la que de alguna manera crearía emprendeduría, etcétera, etcétera, y nos sacaría de la crisis. Vosotros habéis defendido, sin embargo, la línea de los comunes como la vía que hay que defender en un contexto como el actual. ¿Podrías un poco hacer una reflexión al respecto? O sea, las privatizaciones forman parte de lo que es lo que fue el paradigma económico neoliberal a partir de los 70, se planteaban en términos de lo que ellos mismos llamaban supply side economics, economías de oferta. Es decir, aquí hay un problema fundamentalmente problema de sobredimensionamiento de lo público, que expulsa a lo privado, que está impidiendo que se crezca desde el lado de la oferta, es decir, desde el lado empresarial. En última instancia, los salarios no son una variable decisiva porque se ajustan automáticamente en un mercado libre a lo que serían el juego de la oferta y la demanda, y si tienen que bajar por debajo del coste de reproducción, pues bajan por debajo del coste de reproducción, no son problemáticos para ellos. Bueno, entonces esa concepción ha fallado. O sea, ni las privatizaciones han traído un mayor crecimiento, ni han traído unos mayores niveles de bienestar. Lo que lo ha hecho fundamentalmente son las burbujas inmobiliarias. Eso sí que ha sido un sustituto de los niveles salariales, ¿no? Pero en última instancia la economía de demanda keynesiana no ha sido superada por las economías de oferta. Es decir, en términos propiamente, si se quiere, económicos, el rendimiento de las privatizaciones es bajísimo en términos de crecimiento. Podríamos ver los niveles de privatización y los niveles de crecimiento en los países centrales por épocas y por años, pero simplemente vamos a ver que no hay una vinculación fuerte en ese sentido. Pero aparte de eso, o sea, estamos hablando de características o de recursos que no admiten ni siquiera un razonamiento económico de ese estilo. Estamos hablando de los pilares de la reproducción social. Es decir, cuando el estado de bienestar nace con criterios keynesianos, los criterios fordistas, lo que está en juego es digamos que es la capacidad de que las clases obreras, de que las clases trabajadoras tengan unos niveles de reproducción propia, pero también de reproducción de la fuerza de trabajo, que ese es un poco el truco, por lo que todo esto sigue siendo capitalista, que sean altos y estén garantizados y estén fuera del mercado. Es decir, aquí se trata de la propia reproducción social, de nuestras perspectivas para llevar una vida mejor en las próximas décadas, los próximos decenios, y eso... O sea, es que eso de alguna manera no está sujeto al juego económico, son derechos. Aparte de que podemos razonar en términos económicos, que eso forma parte de las economías de demanda. Es un salario indirecto, así lo concebían los keynesianos, y desde luego ayudó muchísimo tanto a liberar lo que sería la demanda de obra pública dirigida desde el Estado, etcétera, etcétera, como la propia demanda efectiva de las familias, etcétera, etcétera, que se veía descargada de toda una serie de costes en sanidad, en educación, etcétera, etcétera. Pero no es lo central. Lo central es que ahí nos jugamos nuestra reproducción, o sea, nuestra reproducción social y nuestra reproducción, bueno, en términos capitalistas, por la reproducción de la fuerza de trabajo. ¿Cuál ha sido, digamos, por qué hablamos nosotros de los comunes y no de lo público, aunque lo público, lo común, bueno, en fin, son cosas que se confunden y no... O sea, hablar de lo común en lugar de hablar de lo público es de hablar de la posibilidad, es decir, después del largo ciclo de privatizaciones,
que ha estado mediado siempre por el Estado. Nosotros consideramos que el neoliberalismo, una vez más, como por un lado tiene un cuerpo doctrinal y por otro hace otra cosa. En la práctica, el neoliberalismo se define precisamente como una conquista de las estructuras estatales. Es decir, apelar a lo público, a lo estatal, sin más, hoy, no es suficiente. Hay que apelar a alguna instancia de democratización de esa propiedad pública. Y ahí es donde entra el discurso de los comunes. Y que puede ser tanto, o que puede materializarse tanto en estatutos pues como de no, digamos, de salida permanente de esos recursos del mercado, como desde luego en la propia participación y toma de decisiones en aquellos ámbitos donde sea posible de los propios ciudadanos sobre lo que compete a su reproducción y a su vida, ¿no? Es algo que es complejo, que hay que pensar, pero que es fundamental. Es decir, la democratización de base pues, de hospitales, de escuelas, de alguna manera, por ejemplo, en los últimos años, cuando hemos visto las movilizaciones de las mareas, la marea blanca, la marea verde, algo de esto estaba en juego. Estas movilizaciones no eran movilizaciones sindicales de trabajadores sindicados de los hospitales, no, era mucho más. Estaban los pacientes, estaban distintas categorías de trabajador que el sistema sanitario es súper complejo, desde el celador hasta el médico, el último médico, estaban ahí. En el caso de la comunidad educativa estaban padres, alumnos y profesores en una misma demanda. Eso, de alguna manera, lo que nos remite es a comunidades activas que gestionan los recursos que en última instancia hay un acceso universal, que es la parte buena de lo público, es decir, la universalidad, el acceso, la posibilidad de acceder a recursos colectivos fuera del mercado. Y esa es nuestra visión. Creemos que en última instancia, y más allá de lo que sería el razonamiento técnico, ahora mismo la voluntad mayoritaria está mucho más del lado de los comunes que del lado de la privatización. La privatización es una cosa que nadie quiere ya, que ya se sabe que no funciona, que no se quiere, que es una depauperización, que genera desigualdad y que tiene, o sea, es prácticamente un atentado democrático. Es decir, pues la democracia no es solo votar, es también tener acceso a unos determinados recursos que te permiten elegir, que te permiten hacer política. Insistiendo, porque como va a surgir de manera constante esa idea entre la línea liberal de reflexión o de apuesta económica frente a lo que vosotros habéis estado trabajando, otro mantra constante es la idea de la imposibilidad de no pagar la deuda. Es decir, la deuda es obligatorio pagarla porque si no la catástrofe sería inminente, no tendríamos acceso a crédito, bueno, por supuesto entraríamos en tribunales internacionales y digamos que la quiebra sería inevitable, ¿no? Syriza, sin embargo, propuso la idea, con esto que tú estabas señalando antes, de permanecer en el euro, pero realizar un impago en la deuda. Un poco, ¿cuál sería la reflexión que tú harías para un país como España? Para un país como España, bueno, está muy vinculado con todo lo que sucede en la esfera europea, no podemos separarnos. Es decir, si Syriza, que está a punto de ganar las elecciones en Grecia, se lanza por la vía del impago, esto a nosotros nos abre una vía política, es evidente, a la que, desde luego, algunos, yo creo que mayoritariamente estaríamos encantados de sumarnos, porque el impago es un conflicto político, no es un conflicto económico. Es una relación entre deudor y acreedor que en última instancia es política. Es decir, los préstamos se conceden en unas determinadas condiciones políticas, si esas condiciones políticas cambian, hay derecho a volver a pensar qué es la deuda, qué se debe y por qué. Los impagos pueden estar dirigidos desde arriba o desde abajo. Es el impago desde arriba, o la quita, que se le suele llamar, y el impago desde abajo, el default democrático. El impago desde arriba, es que los hay, tanto en la economía privada como en la economía de los estados, es que los hay con una frecuencia pasmosa. Hay reestructuraciones de la deuda todos los días, en los mercados privados, todos los que quieras. Es algo que está sujeto a renegociación permanente. En el caso de los países, pues, por ejemplo, en Grecia ha habido tres quitas. Tres quitas desde arriba, es decir, los acreedores asumen que esa deuda no se va a pagar, toman la posición de poder y lo que hacen es dirigir ese proceso, que además está muy vinculado con el rescate, en el sentido de que se abren canal los activos de una economía nacional, es decir, quiero esto, quiero este flujo de fondos, quiero este activo, quiero el puerto de Atenas, lo quiero privatizar, etcétera, etcétera. Es una estrategia como de afianzamiento del poder financiero. Y es un impago igual. Hay otro impago que es el impago desde abajo, que es en el que democráticamente se decide cómo se va a pagar a los poderes económicos. Ese yo creo que es el que nos interesa.
Nos interesa como condición previa hacer una política democrática, una política de mayorías, de satisfacer lo que quieren las mayorías sociales hoy. Y eso pasa por indefectiblemente reestructurar la deuda, no pagar una parte de esa deuda y, en mi opinión, por utilizar la herramienta de la auditoría de la deuda, que creo que es la más adecuada para hacerlo hoy, porque además implica un proceso pedagógico. Es decir, en condiciones financiarizadas avanzadas como las que estamos, la deuda oculta muchísimas cosas, muchísimas cosas. No solo, la deuda no es solo Goldman Sachs. Es decir, hay un montón de relaciones sociales mediadas por la deuda y eso hay que conocerlo. Y exige un proceso de aclaración de qué es esa deuda, a quién se está pagando, cómo y en qué condiciones, y decidir. O sea, yo creo que los estados deben pagar su deuda. La deuda que consideren legítima y adecuada a pagar, y más, creo que los instrumentos financieros son algo de lo que no nos vamos a librar. Y que además tienen partes buenas, o sea, como de alocación de capitales en un momento dado para cuestiones que pueden ser socialmente necesarias. Hoy por hoy no lo son, pero pueden serlo. O sea, creo que esas cosas deben quedar vivas. Y eso exige una pedagogía. También hay una masa de deuda que es simple y llanamente mantener con vida a un aparato financiero con unas necesidades de beneficios absolutamente desmedidas. Y eso es donde el impago tiene sentido como si se quiere, pues como figura política. Además, en un momento en el que la situación es un juego de suma cero, es o el poder financiero o las mayorías sociales. No hay término medio. Y el impago es donde se va a jugar hacia dónde se decanta nuestro sistema político, nuestro sistema económico en los próximos años. Es difícil quitarle importancia, O sea, creo que es un punto central y donde se va a concentrar una pelea política gravísima. Porque, por supuesto, está la amenaza permanente del capital financiero de cerrar el grifo, de hundir un país, de dejarlo sin flujos. Bien, eso es algo con lo que hay que contar y que hay que pensar cómo se combate. España es la cuarta economía de Europa. Si el análisis que estamos haciendo es correcto, el grado de integración entre las economías europeas es tal que podemos tener confianza en que el cierre en banda a la economía española no va a suceder. Exige un acto de confianza política y exige una movilización política. Insisto que el impago es un fenómeno político, fundamentalmente. De todas maneras, hay que ver también de dónde venimos. O sea, hoy la idea del impago democrático de la deuda es algo que está muy extendido. Yo recuerdo cuando empezábamos a pensar sobre la crisis en 2007-2008 y pensábamos en el impago, y era una cosa, pero completamente underground. O sea, cuatro locos que no quieren pagar la deuda. Y poco a poco ha ido calando, y más que va a calar, porque en última instancia va a ser el punto nodal en el que se va a jugar nuestro futuro. Y bueno, ya por terminar con el asunto, creo que es importante hacerlo dentro del euro. Por lo mismo que el mismo tipo de razonamiento que hemos venido haciendo. Tenemos una economía europea integrada, tenemos una Alemania que no quiere asumir sus responsabilidades redistributivas, pero que ha puesto en marcha mecanismos materiales que le llevan a eso. Tenemos la legitimidad de que de aquí, durante el ciclo inmobiliario, se han sacado beneficios de 2 dígitos, tanto Alemania como los agentes financieros, y eso, de alguna manera, tiene que llevarnos a dar la batalla dentro del euro. En ese sentido, hablando precisamente de la Unión Europea, y dado el lugar que, como tú acabas de decir, España como la cuarta potencia dentro de la economía europea, nos parece fundamental tratar de reflexionar qué papel o qué rol tiene o va a poder tener la Unión Europea en un mundo que geopolíticamente también está cambiando a una velocidad enorme, y cuando se empieza a atisbar ese tratado de libre comercio con Estados Unidos que parece que nos aboca, digamos, a una línea muy singular. Entonces, un poco, ¿cómo ves tú en esa apuesta continental que vosotros señaláis lo que significa la apertura de ese tratado de libre comercio y las repercusiones para España? Yo la verdad que esto no lo he trabajado mucho. Yo creo que es que el Tratado de Libre Comercio no va a suponer como un gran desplazamiento de lo que son los grandes equilibrios macroeconómicos. Es decir, la crisis de sobreproducción que afecta al capitalismo mundial, sobre todo los sectores manufactureros desde hace casi 40 años, que no se ha terminado de superar, la propia construcción de la hegemonía del capital financiero, pues creo que esto no lo va a alterar realmente. No va a alterar tampoco en que la triada que se llama, es decir, Asia, China, Japón, Unión Europea, Estados Unidos,
no deje en última instancia de manejar un juego, de endosar los costes de esta sobreproducción, permanente, los unos a los otros, que es lo que han venido haciendo también desde hace 30 años. A Europa le ha tocado lidiar con la parte más dura del asunto por sus propias, porque ha sido, claro, tener una serie de países nacionales con una moneda única, pues es que es un problema económico de tal tamaño cuando no hay una institucionalidad política común que efectivamente es muy apetecible, y en el caso de Estados Unidos lo hizo completamente intencionalmente en 2008, traslada la crisis a Europa de una manera clarísima por la vía de subidas de precio del petróleo, etcétera, etcétera, subida de los precios de las materias primas, subida de inflación, y se queda encajonada en Europa pues porque sí, porque tiene unos problemas por su propia construcción, es que es ideal también para que el capital financiero pesque, mercados de deuda, etcétera, etcétera. Esos grandes equilibrios yo creo que el Tratado de Libre Comercio no los va a tocar. Lo que sí hará es profundizar pues, en algunas materias como por ejemplo el agribusiness, acabar con la agricultura tradicional de alguna manera, lo que pueda quedar. En propiedad intelectual habrá una profundización de las demandas de Estados Unidos de todo lo que es cultura libre, etcétera, etcétera, uso de Internet para, en fin, compartir, etcétera, etcétera, todo esto quede más o menos anulado. Habrá una demanda de seguir con las privatizaciones, casi seguro que beneficia a los fondos de inversión estadounidenses, pero todo esto es una profundización de dinámicas que vienen de largo. Yo no creo que vayan a tocar mucho lo que son los grandes equilibrios de este estilo. Ya casi para terminar, dos últimas preguntas. Lo hemos tratado un poco a lo largo de la entrevista, pero nos gustaría si pudieses profundizar un poco en ello. También Juan Ramón Rayo y los liberales muchas veces abogan por la salida de la permanencia en la Unión Europea en términos económicos, pero la salida de la Unión Europea en todo lo que tiene que ver su estructura burocrática, política, etcétera, etcétera. Claro, para España, algunas de las cuestiones, y lo has ido señalando, pero nos gustaría que lo profundizases un poquito, una de las cuestiones determinantes en la entrada en la Unión Europea son las determinadas cuotas de mercado, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves tú la definición esa entre cuotas establecidas previamente y el desarrollo de España en un futuro con esas condiciones? O sea, yo lo que creo es que la postura de los liberales, que por cierto es esta tomada de Hayek, a lo que aspira es precisamente a un control económico externo, unificado. O sea, esa ha sido la hegemonía neoliberal europea. Es decir, a una coalición de clases dirigentes, de élites, que encuentran un programa común neoliberal para la conquista de distintas capacidades del Estado a nivel nación, a nivel Estado-nación, a nivel supraestatal, a nivel local, a nivel regional. Todas ellas con un mismo programa común que viene impuesto desde fuera, y es la economía. Y la economía no admite discusión, ¿no? Es neutral, es de expertos, es un saber científico y tiene unas normas que vienen desde fuera, en este caso desde la Unión Europea, con lo cual es que no hay posibilidad de intervenir democráticamente sobre ellas. Bien, al ser de escala transnacional, ¿qué es lo que pasa? Por lo que hemos comentado antes, los conflictos que pueda generar el neoliberalismo en su desarrollo quedan encajonados en las fronteras nacionales, son un problema nacional, mientras que las dinámicas que lo generan son un problema transnacional, al que nadie llega a tocar porque quedas encajonado en tu propia dinámica nacional. Este era el sueño de Hayek. Es decir, los países para eso están, para contener la política. La política, tal y como la entienden los neoliberales, es cualquier presión que toque mínimamente lo que es su programa económico, que en el fondo también es un programa político. El Banco Central Europeo tiene mandato de resistir a injerencias políticas. Ese resistir a injerencias políticas es precisamente que la fuerza de las necesidades de los países miembros se imponga a la política económica, ¿no? Es que esté en un plano aquí donde no llegamos a tocarle. Cualquier cuestión de futuro, sobre el futuro de España, el futuro económico de España, tiene que pasar por la construcción de elementos redistributivos y políticos a escala continental. O sea, los problemas de cuotas, son problemas de fronteras, son problemas del Estado-Nación, que puede seguir viviendo el Estado-Nación en los próximos años, pero es evidente que tiene que coexistir tanto o sea, que hay una explosión de las escalas políticas. La globalización es eso, explosión hacia arriba, pero también hacia abajo.
Es decir, es evidente que ya el Estado lo que hace no es tomar decisiones solo, sino coordinar o mediar entre lo que le viene de la esfera transnacional, que normalmente son mandatos neoliberales puros, etcétera, etcétera, y lo que sucede en las capas más bajas las escalas más bajas, ayuntamientos, regiones, comunidades autónomas, megaregiones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cualquier arreglo de futuro va a tener que pasar por ese descentramiento y va a tener que operar en los dos niveles. A nosotros nos gusta mucho una máxima federalista anarquista clásica, que es redistribuir por arriba en las escalas más altas y gestionar en las más bajas. Es decir, tener mecanismos de redistribución a escala transnacional, global, donde también no solo entra la identidad europea, sino también los gravísimos problemas que hay con la cuenca euromediterránea, con el Magreb, etcétera, etcétera, todavía más abajo, y gestionar en las escalas más cercanas, en las escalas de la democracia cara a cara, que no son todo, pero son donde se toman decisiones más cercanas a las necesidades de cada uno. Y en esa integración es en la que nos jugamos en Europa y con lo que no es Europa. Pues ya para cerrar, una cuestión relacionada con la renta básica. Al final de fin de ciclo, vosotros una de las cuestiones que señaláis es que en realidad no hay, lo has venido diciendo también ahora hace un rato, de manera indirecta, que es que no hay salida a la financiarización de la economía. Es decir, que eso es un contexto, un horizonte en el cual nos vamos a mover sí o sí. Indicáis que quizá es un aspecto positivo, es la posibilidad de introducir tasas fiscales importantes dentro de esos grandes movimientos de capital, para generar, por ejemplo, una de las opciones que señaláis es la renta básica. De hecho, eso es importante porque también en algunos momentos ponéis sobre la mesa la idea de que el trabajo va a ser un bien escaso y que hay que tener eso en cuenta a la hora de pensar la posibilidad de esa renta básica. ¿Podrías, para terminar, un poco esa relación entre financiarización, fiscalidad y renta básica? Sí, o sea, la cuestión es que... hay muchos argumentos a favor de la renta básica, podríamos estarnos bastante tiempo, pero los hay de muchos tipos. A mí me gustan los de tipo coyuntural, práctico. Es decir, el capitalismo está en una fase financiera, en la que eso que se llama economía productiva, economía real, es extraordinariamente débil. De hecho, la financiarización es una respuesta a la debilidad del capital en términos de generación de empleo, de sectores que crecen, sectores industriales o no industriales, pero que crecen, son capaces como de generar una riqueza material tremenda, empleo, tal. Es que eso no va a pasar. Y esto es un mensaje a las izquierdas, fundamentalmente, más que a las derechas, que no es un tema que les preocupe demasiado. Pero a las izquierdas sí. O sea, el resto keynesiano, fordista de pensar en el empleo, pleno empleo para todos, etcétera, etcétera, es hoy impensable en los términos del capital. O sea, exige tal fuerza política, que antes tienes la renta básica o la posibilidad de llegar a la renta básica, que es también, por supuesto, fruto de una correlación de fuerzas, que un cuadro de ese estilo. Es decir, para que hubiera un pleno empleo, tendría que ser fuera del marco del capital prácticamente la gran mayoría de él. Y eso ya te lleva a modelos que son postcapitalistas en su gran mayoría. La renta básica desbloquea ese problema. Lo que hace es construir una fuerza social, porque ya no se depende de un trabajo precario, de un trabajo escaso, etcétera, etcétera, y permite precisamente pensar los nuevos modelos de empleo. Es decir, no se trata de que el empleo deje de tener centralidad, sino de tomar un ligero desvío para poder pensar la cuestión del empleo y sobre todo la cuestión de los medios de vida, de los medios materiales de vida, que hoy no puede garantizar el capital. O sea, ese es, en mi opinión, es el argumento, si se quiere, más realista. Es decir, el capital no tiene fuerza para darnos trabajo a todos hoy. Sus tasas de beneficios son bajas, requiere de las finanzas, fundamentalmente, y tiene problemas de exceso de acumulación y de falta de demanda. Una subida de los salarios masiva, como plantean los keynesianos, es la tumba hoy del capitalismo. En eso tienen razón los propios capitalistas. Claro, muchos de nosotros queremos ir más allá de esas condiciones, pero entonces lo que hay que hacer es construir el poder social que va a poder ir más allá de esas condiciones, y para eso es necesario salir de la esfera del empleo, salir en parte. Pues muchas gracias, Isidro. Nos vemos en Murcia, siguiendo con la discusión. Muchas gracias.